si los que están en diferencia horaria, no sé, buenos días, buenas noches, a la hora que lo vean. Gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a proceder a la videoreacción del mensaje presidencial del recién nuevo presi Francisco Sagasti. Antes de ello vamos a ver quién es él. Ya tengo la página web, si no me equivoco. Resulta que él es investigador, profesor, también conferencista, tiene muchos libros en su autoría, así como también artículos, ¿no? Muchos artículos. Profesor en la Universidad del Pacífico, en la maestría, en la Universidad Católica, y él es ingeniero industrial de profesión. Tiene una maestría y un doctorado encima, ¿no? Ha cumplido lo que muchos deseamos. Y ahora vamos a ver, pues, qué dijo ayer cuando ni bien juramentó como presidente, y voy a reaccionar y dar algunos comentarios. Ya, silencio. Agradezco al Congreso, Agradecimiento clásico. agradezco a la ciudadanía Obvio, nosotros. por esta alta designación, pero este agradecimiento es también un compromiso. Claro. Sean mis primeras palabras para recordar a... Ahí está, antes de que recuerde algo, lo que yo creo que debe decir es, lo que creo que va a decir y creo que debe decir es, bueno, lo primero que va a garantizar las elecciones, que va a ser neutral, eso, ¿no? Segundo, y creo que eso debió ser primero, la pandemia, que va a tratar de frenar lo máximo que pueda los contagios, debería decir eso. Tercero, definitivamente va a pedir o perdón o va a hacer referencia a las jóvenes víctimas de la represión policial en la marcha del sábado. Cuarto, creo que debería no solo pedir perdón, sino también afirmar, garantizar que va a haber una investigación al respecto de los abusos policiales de ese día y de todos los días de la marcha. Yo estoy seguro que esto, quizás por ahí reforma de la policía, no tanto así, pero sí que va a investigar y cambiar, sacar a los malos policías, ¿no? Investigar todo eso. Y finalmente, algo que creo que va a decir, también no creo que vaya a ser una referencia a la nueva constitución. Definitivamente no. Personalmente no estoy de acuerdo, pero no por eso, sino porque no va a él decidir por mí, ¿no? Sino porque creo que los otros tres temas serían prioridades, ¿no? Así que yo creo que va a garantizar eso, va a decir eso, sobre el frenar la pandemia sin que caiga más la economía de lo que ya está. Las elecciones, garantizarlas, ¿no? En abril, como se prometió. Y que él va a ser neutral porque él es de un partido que va a participar. Tercero, investigación a las policías y que se compromete a investigar cualquier abuso policial y que pedirle confianza a la población, ¿no? Así que yo creo que eso es lo que va los jóvenes a decir. Ciudadanos Jack Bryan Pintado Sánchez. Está, justo lo que decía. Y Jordán Inti Sotelo Camargo, Tal cual. Lamentablemente fallecidos durante las últimas jornadas. Este gesto me dice bastante. Que haya invitado a los familiares de las víctimas a la juramentación es bastante. No es la única solución ni la única forma de enmendar estos abusos. Definitivamente no, obviamente no digo eso. No, ya me van a caer encima, ¿no? ¿Tú crees que por invitarlos ya no hay nada más que hacer? No. Pero invitar a los familiares es un gesto muy significativo, ¿no? Y dirigirse a ellos más todavía. Que expresaron y vieron la movilización ciudadana realizada en ejercicio legítimo del derecho fundamental a la protesta. Ya con eso está marcando completamente una posición, porque están quienes decían que no existe ese derecho en una pandemia, ¿no? Debatible, y quienes dicen que sí, también debatible. Y él ya tomó posición por una Agradezco a sus familiares, agradezco la presencia de ustedes aquí y también la presencia de la señora Verónica, madre de John Cordero, quien está en este momento tratando de recuperarse de las graves heridas que recibió. Por supuesto. No podemos devolver la vida a estos jóvenes, pero sí podemos evitar que vuelva a suceder. Eso, prevención. Podemos además apoyar decididamente a los heridos, algunos de ellos de gravedad. En nombre del Estado, les pido perdón a sus familiares y a ellos. Pedir perdón es otro también gesto bueno, que hay que reconocer, ¿no? Que es lo mínimo que pueden hacer. Y a todos los jóvenes que marcharon por defender la democracia y que nos hicieron recordar
a muchos que tenemos años ya de la importancia que tiene la vocación de servicio. En el Perú y en el mundo entero estamos viviendo tiempos de incertidumbre, de inconsistencias, de contradicciones, de amenazas y de miedos, de rencores y de resentimientos. Población muy dividida. En este cambio de época que nos ha tocado vivir a todos nosotros, es difícil orientarse y encontrar un rumbo en medio de la turbulencia y la catástrofe acelerada que es esta pandemia, que en pocos meses nos trastornó la vida en todo el mundo, y de la catástrofe en cámara lenta, pero no tan lenta ahora, la catástrofe del cambio climático, que también amenaza en modificar radicalmente los cimientos de nuestra civilización. La mención al cambio climático creo que no es muy común en nuestros presidentes. También es otro gesto, otra mención que yo destaco, ¿no? Que hable del cambio climático, que también es una amenaza muy, muy fuerte y que no se le presta la atención que merece. En estos momentos de crisis sin precedentes y agudizados por estas catástrofes y por los problemas que tiene nuestro país, los problemas económicos, de salud, sociales y de seguridad, todos. Es fundamental, es absolutamente necesario mantener la calma, la tranquilidad y la ecuanimidad. Un llamado. Pero no confundamos esto, por favor, caray, con pasividad, con conformismo o con resignación. Muy bien, buen punto. Por el contrario, tomemos estos tiempos turbulentos como un llamado a la acción, al compromiso de todos nosotros, peruanas y peruanas, de buena voluntad para cambiar esta situación y salir de la crisis. Sí. Para esto es hora de asentarnos sobre el extraordinario legado que hemos recibido de nuestra historia. Una historia riquísima, por supuesto con claroscuros, con triunfos y también con derrotas. Pero también, y eso es lo más importante, con un indesmayable sentido de optimismo y de fe en nuestro futuro. Dentro de todo, harta fe. Es este sentido de optimismo el que nos ha permitido superar catástrofes que hemos vivido anteriormente, días aciagos en nuestra historia, violencia insensata y excesos que hemos y estamos pagando muy caro en términos de oportunidades perdidas. Tal cual. Pero mirémonos a nosotros mismos. Empecemos reconociendo que con muy honrosas excepciones, durante los últimos años, nuestra clase política, es decir, muchos de los que estamos aquí, entre muchos otros, no hemos estado a la altura de los grandes desafíos que hemos y estamos enfrentando. Nadie, de hecho nadie. Así que buena mea culpa que no hemos eso. sabido escuchar y responder a las legítimas aspiraciones de la gran mayoría de peruanos y peruanas, a demandas de reconocimiento y de dignidad, de igualdad de trato y de oportunidades para todas y todas, de caminos hacia el progreso para todo el país. Debemos, queridos compañeros congresistas, remediar esto con un sentido de urgencia, dejando de lado los rencores y los resentimientos, aceptando que es indispensable trabajar juntos y reconociendo que solo con humildad y generosidad podremos reiniciar nuestra travesía por un camino que intuyeron los próceres de la independencia. Y este camino nos debía haber llevado a fundar una república de iguales, que reconozca nuestra identidad diversa y pluralista, pero que al mismo tiempo es integrada con un propósito común: la libertad, el bienestar, la igualdad y la prosperidad para todos y todas.
Ahora bien. Es hora de empezar a tomar en serio, a pocos meses del bicentenario de nuestra A independencia, eso hay que apuntar. la promesa de la vida peruana que nos hablaba el maestro Jorge Basadre. Es hora de cumplir la promesa de la vida republicana que hemos defraudado durante 200 años. Durante los últimos años y sobre todo en el último quinquenio, la política ha sido muy destructiva y muchas veces los diversos actores no hemos actuado como contendores, como rivales, sino como enemigos irreconciliables. Los hechos ocurridos durante los últimos días nos los han puesto en evidencia una vez más. Pero la política no tiene ni debe ser así. No debería. No. La política democrática, el ejercicio de la vida política debe responder al esfuerzo de encontrar consensos o caminos compartidos, empezando esta búsqueda, iniciándolo desde diferentes puntos de diferentes lugares, pero al final llegando a un acuerdo operativo, práctico, acerca de lo que es mejor para el bienestar de toda la ciudadanía y de la República. En este sentido, debemos recordar que los mecanismos de control político que son necesarios en todo régimen constitucional y democrático no deben afectar la estabilidad del país ni sumirnos en una tras otra crisis política. Una más, ya no. Esperamos también que el próximo pronunciamiento del Tribunal Constitucional permita poner en la agenda un mejor uso de los pesos y contrapesos entre los poderes del Estado que consagran nuestra Constitución. Justo hoy está el Tribunal Constitucional debatiendo cuál es el verdadero sentido, significado de la vacancia por incapacidad moral. Al momento de lo que estoy grabando, no hay todavía la sentencia, pero sí es necesario que una vez lo defina no va a volver Vizcarra, ojo, pero para situaciones futuras. Y no solo depender del Tribunal Constitucional, sino yo creo que una reforma constitucional urgente para definir bien y pulir esos artículos sin que no sean hacerlos más directos, más concretos, para evitar futuros problemas como el que acabamos de pasar. El bicentenario de la independencia, queridos colegas, queridos ciudadanos, queridas autoridades, debe estar caracterizado por prácticas políticas que nos permitan construir un Perú mejor, un Perú más unido, por favor, un Perú con menos rivalidades, con menos problemas, con menos confrontaciones, polarización, un país inclusivo, donde se valoren los talentos y se generen oportunidades para todos. Tal cual. En realidad, esa es la demanda del gran movimiento ciudadano en todos los rincones del país. Movimiento que se ha despertado y alentado sobre todo por la actitud de los jóvenes que considera, como dije hace unos momentos, que la clase política no ha estado a la altura de lo que se requiere, ni se ha comportado conforme a las exigencias del momento actual. Otro mea culpa muy bueno, necesario y este gran movimiento que hemos visto en todas las regiones de nuestro país, este movimiento le pertenece a los jóvenes, le pertenece a la juventud. La nueva generación. Es RPP Noticias, directo en directo del Congreso. Disculpen la publicidad, pero el video lo he sacado de Eso de la República. De RPP. Le pertenece a la generación del bicentenario que se han... Ese nombre está bien fachero, por cierto. Han convertido todos estos jóvenes en protagonistas que nos reclaman representación y espacios de participación política, porque para que la política cambie también necesita de los jóvenes. El costo ha sido muy alto y siento una vez más, y nos arrepentimos una vez más, que haya cobrado las vidas de Jack Bryan y Jordan Inti. Si alguna capacidad de rectificación tiene la clase política,
el sacrificio de estos jóvenes debe marcar un hito para que cambiemos la forma tan nociva en que hemos estado ejerciendo la política. Urgente. Por eso, desde el gobierno, haremos un reconocimiento público a la contribución de los jóvenes que nos han ayudado y nos han recordado que es preciso reafirmar la vida democrática de nuestro país. Con reconocimiento público se me ocurre, es gestos, nuevamente, no es algo que va a reparar absolutamente, pero es un gesto que ayuda bastante, muy simbólico y bueno, me imagino, no sé, crear una beca con el nombre de ellos, alguna calle quizás con su nombre, alguna obra que tenga su nombre, alguna oficina, algo que ayude a recordarlos, ¿no? Sí, no. Se me viene a la Para mente eso, otra. anuncio como presidente de la República que la beca Presidente de la República cambiará de nombre por beca La Generación del Bicentenario. Vale. La beca Presidente de la República. Yo estoy comentando, periodista, ya no te necesitamos, voy a adelantarlo. ¿Qué estamos? ¿12:25? Ya. Está bien. Pasando a una confidencia personal. A los 72 años de edad, a la tierna edad de 72 años, decidí conjuntos con otros ciudadanos y ciudadanas participar en la creación de un partido político desde abajo, consciente del esfuerzo que toma hacer esto. Hoy nos toca a los políticos ser parte de la solución de los problemas que en gran medida hemos creado nosotros mismos. Acerquemos la política a los jóvenes, creemos los espacios, las plataformas para ellos, escuchemos su voz. Es necesario que todos los partidos políticos se esfuercen en canalizar las demandas, las necesidades, las aspiraciones y la visión de futuro que tienen los jóvenes en nuestro país. Sí. El presidente está enfatiza bastante en los jóvenes. Nunca he escuchado que un presidente ni un candidato diga jóvenes han seguido, y está bien, dada la coyuntura, y es necesario un cambio generacional en la política, de verdad, ¿no? Así que sí, perfecto, voy a adelantarlo porque ya este periodista me va a cortar. Así que está bien. La patria no será un gobierno partidista, sino plural, que responda precisamente a la necesidad de que la política sea un punto de encuentro, para que sin renunciar a nuestras perspectivas, a nuestros ideales, a nuestras maneras de ver el mundo, lleguemos a compromisos reales de acción compartida. Eso, sí, más que palabras. Quisiera referirme brevemente a los desafíos que hemos visto que enfrenta este gobierno de transición en el futuro inmediato. A ver, acá esa es la carnecita. La primera parte fue palabras llenas de gestos, de arrepentimiento. Muy buena forma de comenzar. Y ahora a la parte del... No estoy desmereciendo toda la primera parte, casi la primer tercio del discurso. Está muy bueno, lo repito. Y ahora vamos a la parte de las medidas concretas que tiene como presidente, ¿no? Se reconoce bastante, se agradece todos los primeros minutos que tuvo porque hizo mención a los jóvenes, a los jóvenes víctimas del último sábado. Qué buena forma de intentar reivindicarse. Estos desafíos, el primero de estos desafíos es asegurar que las elecciones convocadas para el mes de abril se realicen sin contratiempos y sean absolutamente limpias. Exacto, eso. Sí. El aplauso, vamos a adelantarlo porque es puro aplausos protocolares. No sé dónde escuché eso. Pero primera tarea es, de hecho, para la que sirve un gobierno de transición, es precisamente para convocar elecciones. Como ya se convocaron y es en abril nada más, ya no tienen que convocar, sino garantizar que éstas se lleguen a cabo bien. Digamos. Gobierno una actitud de absoluta neutralidad. Importante la neutralidad porque él es de un partido que va a participar en las elecciones, como lo dije al inicio. En el proceso electoral en marcha, y dotaremos de los recursos necesarios a los organismos electorales para garantizar resultados que reflejen a cabalidad la voluntad ciudadana. Sí.
Asimismo, en segundo lugar, La pandemia, debemos fijo. enfrentar Fijo la la grave pandemia. crisis económica y de salud originada por la pandemia. Debemos reconocer que, a pesar de las dificultades, somos aún una sociedad con reflejos sanos, que es capaz de tomar conciencia y reclamar más y mejores servicios de calidad, sobre todo servicios de salud y de educación. Debemos aprender de las lecciones de la pandemia en materia de salud, en materia educativa, en materia de innovación, que las cuales hemos sido testigos durante los últimos meses y semanas. No he escuchado antes innovación. Pero para ello es fundamental mantener este esfuerzo, esta contribución que el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación, en esta época de la cuarta revolución industrial, en esta época de las sociedades del conocimiento, hace y tiene que hacer para mejorar la calidad de vida, mejorar la condición humana en todo el mundo. En este sentido, el Gobierno se compromete a fortalecer la gobernanza y la institucionalidad de las actividades de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país. Muy bien, porque esa es un área que se ha descuidado bastante y la que el Perú tiene harto potencial, la verdad, harto. Que como dicen los jóvenes en las redes sociales, sin ciencia y tecnología no hay futuro. Actuaremos también en el ámbito de seguridad ciudadana, algo que es extremadamente importante. Urgente, porque si no nos mata el virus, nos mata o el hambre, o bueno, a quienes tienen mucha necesidad, o si no, la delincuencia afuera, ¿no? Como nos ha demostrado los últimos sucesos y situaciones. Las primeras acciones serán encontrar a los compatriotas, redoblar esfuerzos para encontrar a los compatriotas que siguen desaparecidos e instigar al Ministerio Público a continuar con las investigaciones y profundizar las investigaciones sobre las acciones violentas que causaron una tragedia. No habrá impunidad. Muy bien. También velaremos por un manejo responsable del presupuesto público que atienda a las prioridades de salud y promueva la reactivación de nuestra economía. Hago un llamado a los empresarios, al sector privado en general, para que se comprometan y apoyen la reactivación económica que tanto necesitamos para devolverle a todos los trabajadores sus maneras de ganarse la vida. Promoveremos el fortalecimiento y la autonomía de instituciones clave, cuyo accionar independiente debe ser protegido de los vaivenes públicos. Además, por supuesto, de la autonomía constitucional que tiene el Banco Central de Reserva, consideramos entre ellas a la Superintendencia Nacional de Educación Superior, la SUNEDU, a la Procuraduría General del Estado. Muy bien menciona la SUNEDU, hay que respaldarla completamente, que es justo lo que el Congreso anterior, vigente, ¿no? No quería, más bien quería hacer todo lo contrario. Muy bien lo de las investigaciones también, está perfecto, ¿no? Cero impunidad. Perú, tiene que ser. Para que refleje con veracidad la situación de nuestro país y emita y publicite, haga pública la opinión y los diferentes puntos de vista de toda la ciudadanía y no del gobierno. Bien, tiene que ser de todos. Vamos a adelantar un poquito. De igualdad de oportunidades, sobre todo para las mujeres que representan el 51% de la población peruana y que debemos buscar y trabajar en la manera de ofrecer igualdad de oportunidades, como ya se ha venido haciendo recientemente en el proceso, en las reglas del proceso electoral. Igualdad, muy necesario. Sí. Quisiera compartir la idea que desde el gobierno, además de estos desafíos, tenemos con respecto a las tareas y mencionar solo algunas de ellas. Las tareas, a ver. Somos un gobierno de transición, un gobierno de pocos meses. Ya con esto de arranque creo que va a decir que no puede hacer mucho, entonces es una forma de
no llamemos excusa, pero que es la realidad. No puede hacer tantas reformas desde el fondo, desde abajo, porque tiene muy poco tiempo por delante, y sus tareas principales son la de la pandemia, la impunidad de las últimas marchas y reactivación económica y elecciones. ¿Sí? No hay tanto que pueda hacer él. Que también estará marcado por un proceso electoral. Estamos en una situación similar a la que tuvimos hace 20 años. Literal, un día como. Por eso como lo primero será establecer un rumbo, una orientación para que la ciudadanía tenga la idea de que el país, el gobierno, tiene una propuesta hacia dónde va nuestro país. Un país más democrático, más egalitario, un país republicano en todo el pleno sentido de la palabra. Es decir, cumplir la promesa de la vida republicana a la que me referí anteriormente. Vale. Esto tiene que establecer un rumbo para el Estado, para el sector privado, para la sociedad civil y también para las organizaciones del conocimiento y la innovación. Daremos esa idea de hacia dónde puede dirigirse y hacia dónde puede llegar nuestro país en este mundo tan turbulento que he descrito anteriormente. En segundo lugar, somos muy conscientes del tiempo limitado, como dije anteriormente, y de la necesidad de concentrar esfuerzos en algunos temas que mencionaré más adelante, que son temas que asumirá el gobierno con toda seriedad y con todo compromiso. Y en tercer lugar, el otro tipo de tarea que tenemos es sentar las bases para que el gobierno del Bicentenario, el gobierno que empiece funciones el Suena bonito, ¿no? El gobierno del 28 de julio del 2021, encuentre al país ordenado y en condiciones de avanzar hacia la prosperidad y el bienestar. Pero simplemente, sé que ha habido algunas inquietudes y preguntas, déjenme mencionar brevemente algunas de las tareas inmediatas en las cuales concentraremos esfuerzos. Por supuesto, la primera es la que nos afecta a todos, la lucha contra la pandemia. Ya, de nuevo, reafirmando eso. Haremos lo posible por reducir el incremento de los contagios, pero buscando eso que es tan difícil, un balance de reducir los contagios sin afectar severamente la economía. Lo dije. Ya hemos visto lo difícil que resulta eso, pero tenemos la experiencia adquirida y buscamos, sobre la base de esta experiencia, buscar un justo medio, un canal, una forma de poder equilibrar la salud y el bienestar económico. Será muy difícil. Para esto, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que es preciso diseñar medidas diferenciadas de acuerdo a la situación de cada región. No nos sirven, ya lo aprendimos, medidas iguales para un país tan diverso como el nuestro, con condiciones tan diferentes en cuanto a la pandemia y sus consecuencias. No se puede aplicar lo mismo a todos. No nos afecta. Pondremos en práctica también medidas de emergencia para ampliar y mejorar la atención de los servicios de salud y para la medicina preventiva y también para... Prevención antes que... Recuerdo que acá tenemos muchos médicos. Necesaria la prevención antes que la reacción, ¿no? Pondremos en práctica los consejos, las recomendaciones y las ideas que ustedes nos han hecho llegar muchas veces en debate en este mismo recinto. También... Todos los protocolares, muy bien. No sabía que había médicos en el Congreso. Los esfuerzos en nuestro país y en otras partes del mundo están llegando ya a producir y a difundir las vacunas. Buscaremos la manera de que estas vacunas puedan llegar al país, distribuirse de manera equitativa y justa lo más rápido posible, atendiendo primero a los más vulnerables. Bien, esos son dos de los desafíos centrales que inmediatamente abordaremos en el campo de la salud. Entonces, la economía, un balance. En el campo del crecimiento económico y gestión responsable de las finanzas públicas, garantizaremos la estabilidad económica y el equilibrio fiscal. Tenemos presentes y hemos aprendido las lecciones
de dejar de lado este requisito previo, esta condición fundamental para el crecimiento económico, para el bienestar y la mejor distribución de lo que nuestro país produce y genera con esta riqueza tan grande de recursos naturales que tenemos. Sí. Esta estabilidad económica y equilibrio fiscal, y discúlpenme, queridos compañeros congresistas, que muchas veces, por atender a las realmente claras y justísimas demandas de muchísimos sectores de nuestro país, sobre todo en las diversas regiones del Perú, se tratan de proponer, pero que se enfrentan con frecuencia con la dura realidad de unas arcas públicas disminuidas por una recaudación fiscal que ha caído en 30%. Y eso no es culpa de que los ricos, que los pobres, es en general, no estamos produciendo, entonces menos impuestos. Con dificultades enormes para equilibrar el presupuesto público, y será sumamente difícil, y les adelanto eso, porque sé que hay muchas demandas justas, pero también desde el Poder Ejecutivo tenemos la responsabilidad de atender lo más urgente, lo prioritario entre esas demandas, pero haciéndolo respetando la estabilidad y el equilibrio, porque si no lo hacemos, perdemos todos. Todo nuestro país pierde. Al perder la estabilidad económica tendremos desempleo, inflación, como ya lo hemos vivido anteriormente. Cierto, la economía es muy importante y uno cuando escucha a alguien que dice hay que proteger... No, voy a prender la luz ya. Okay. Ya, cuando alguien escucha hay que cuidar la economía, al toque se le viene a la mente, facho, de ultraderecha, prefiere la economía antes que las vidas. Y no, él está mencionando muy bien que se necesita un balance, porque como les digo, no te mata el virus, puede matarte falta de comida, o sea, de tu trabajo, ¿no? ¿Y cuánta gente trabaja del día a día? Así que está bien un balance y descuidar la economía es trascendental. Porque imaginemos que protegemos todo, pero sin economía, sin recursos, ¿cómo conseguimos la vacuna? ¿De dónde compramos camas UCI? ¿Dónde conseguimos hospitales? ¿Con qué se construyen las escuelas? Si no es con dinero público. Y en segundo lugar, trabajaremos con el Congreso para completar la discusión y la aprobación del presupuesto público, que ya lo tenemos en este momento dentro del Congreso. Ya está. Ahora eso es otro punto que no he mencionado, que se le viene el Congreso. O sea, tiene que... Él es el presidente ahora. Él era congresista, ahora es presidente. Y ahora va a tener que dialogar con ese Congreso tan difícil, ¿no? Lleno de corruptos. Perdón, pero hay muchos con denuncias ya. Y con gente que hace unos días nomás estaba súper cuestionada. Ahora le toca a él. Ahora, pues, ¿cómo convence ese Congreso? ¿Cómo negocia? La idea es que este presupuesto sea financiado y equilibrado, y sobre todo lo que nos preocupa, y sé que les preocupa a muchísimos de ustedes, sobre todo aquellos en las diversas regiones de nuestro país, mejorar la ejecución. Alto, no, el presidente está hablando, no puede estar con el WhatsApp, es con el celular. Por favor, más respeto, un poco más respetación, como dicen. En todos los niveles de gobierno. Estamos desde ya ideando qué mecanismos podemos emplear para apoyar a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, en la tarea de ejecutar bien, sin desperdicio, señor Contralor. Una chiquita, sin desperdicio. Yo pensé que iba a decir, sin desperdicio, oye, tú, presidente regional corrupto, y que iba a haber uno por ahí al que se dirija, pero no, iba a ser muy salvaje. Pero no. Contralor es el que, por si no lo saben, la Contraloría es el que se encarga de verificar que no haya corrupción en las instituciones del Estado, ¿no? Entonces, está excelente que revisen eso, ¿no? Porque la corrupción no solamente es presidente y congresistas, sino que en los gobiernos regionales y en las municipalidades o gobiernos locales, también fijo hay harta uña. Sin corrupción. Bien y rápido el presupuesto que tienen asignado y que en muchas oportunidades se queda sin ejecutar. Eso es otro punto muy importante.
no hay obras a veces en los gobiernos regionales y locales. No, yo diría que 50-50, 50% por corrupción, porque los alcaldes se tiran la plata, y otro porcentaje es porque no se ejecuta. ¿Y qué pasa? Que no quieren. Yo estoy seguro que tienen las mejores intenciones, pero no saben cómo utilizarlo. Entonces simplemente se queda la plata ahí y no se construye nada, ¿no? Revierte al tesoro público. Exacto, se revierte porque no saben usarlo. Una tercera prioridad puntual más. tiene que ver con la recuperación de la educación. Ya, acá está. Es un buen tema también que no había pensado porque la educación a distancia no es lo mismo. Y ya, para el universitario imagínense que el universitario, ¿no? De la Católica, la Pacífica, universidades privadas, se queja de que lo de educación virtual no es lo mismo, usando su computadora 4K y en Zoom. Dice, no es igual con un internet de la NASA, ¿está? Internet de la NASA. Si se queja, si te parece que no es lo mismo, imagínate escolares que no tienen acceso a internet, que tienen que ir a buscar un internet público o con datos, ¿no? En mala señal, ¿no? Entonces, hay que ver la realidad. Es muy que por complicado. diversas circunstancias hemos perdido, y muchos jóvenes y niños han perdido meses de educación. Yo diría que Los han un año perdido, por la interrupción de las clases, por la imposibilidad de las clases presenciales, pero perdido. también por las dificultades y problemas encontrados en poner en práctica programas efectivos de educación a distancia. Así es. En este sentido, otro compromiso, completaremos el proceso de adquisición, distribución y de equipos informáticos y también, y eso es lo clave, y aquí lo hemos escuchado en el Congreso y en diferentes comisiones, hemos escuchado que solo el 40% de los hogares en nuestro país tiene acceso a Internet. Ese recurso tan importante, entonces, ¿los otros qué hacen? Datos, se van a restaurantes, locales con internet y no se puede aprender así, pues, ¿no? Más de un hijo en una casa. Para poder tener clases remotas, clases a distancia y poder trabajar con Aprende Perú. Y esta diferencia es Aprendo en Casa, ¿no? El programa al que se refiere creo que es Aprende en Casa. No Aprende Perú. En las zonas rurales es aún más pronunciada, porque solo un porcentaje menor al 10% de estos hogares tienen acceso a Internet. Y si lo tienen es lento, y si tienen Movistar peor. Pondremos prioridad y creemos que es posible muy rápidamente haciendo converger las voluntades del sector privado, del Estado, de los organismos reguladores, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de organizaciones de la sociedad civil, de instituciones académicas, poner en marcha un plan acelerado para expandir este acceso a Internet de la manera más eficaz y rápida posible. Por supuesto, y ahí se tiene que colaborar con las empresas privadas, ¿no? Y fiscalizar que Movistar te dé buen internet. Pues, educación superior y el refuerzo de la SUNEDU. En eso, ninguno de los congresistas aquí presentes cederemos. Ojalá, porque acabo de decir que hay muchos congresistas que estaban en contra de SUNEDU, caletamente, ojalá no sea así. Desde el Ejecutivo, menos aún. Obvio. La cuarta prioridad concreta tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Y allí el Poder Ejecutivo... Eterna lucha de toda la vida. No tiene una intervención directa, esas son las instituciones de la Fiscalía, el Poder Judicial, etc. No sé por qué es el aplauso, la verdad, pero es verdad, él solo no puede hacer. Todos piensan, el presidente es el que puede resolver la lucha contra él, es el que tiene que revisar absolutamente todas las cuentas, todo. No, existe, como les decía hace un rato, la institución que él ha mencionado es la Contraloría General, la Fiscalía, que es la Contraloría General revisa, ¿no? A ver, ¿cuánto dinero te ha costado esto? ¿Realmente cuesta así? ¿La computadora realmente te cuesta $3,000? Ya, entonces, porque si cuesta menos, quiere decir que te están llevando un poco. La Fiscalía es la que acusa. Si hay un indicio de delito, ellos presentan y dicen, el juicio, vamos, ¿no? Y te investigan. Obviamente sus funciones son mucho más complejas, pero estoy haciendo un repaso general para los que no estudian derecho, ¿no? ¿Qué más mencionó la Fiscalía? Bueno, eso. Así que vamos a adelantar un poco. Venga de donde venga y esté donde esté. Fortaleceremos a la unidad de inteligencia financiera. Esa es una iniciativa de muchos de mis... Es
es una institución que lucha sobre todo contra la evasión tributaria y lavado de dinero, ¿no? Ver que no haya antiguos eso. colegas de bancada, para luchar contra el lavado de dinero Ahí está. proveniente de actividades ilícitas. Y Perfecto. desde el gobierno actuaremos con transparencia total en todas las instancias, con, eso sí, las entendibles excepciones de defensa nacional y orden interno. Ya, buen floro. Por cierto, acabo de verlo, tengo un espectador. Así que qué excelente, no puedo creer que alguien esté viendo esto, la verdad. No sé quién seas, pero si hay algo para regalar en Twitch, no sé, monedas virtuales, lo que sea, te lo mereces todo, amigo, de verdad. Por favor, escribe en el chat quién eres. Te sigo incluso. Trabajaremos en conjunto también Gracias. con otras instituciones del Estado, esperamos, y señores congresistas, Bueno, ya lo de siempre. quisiera decirle, queridos Claro. colegas o ex colegas, ya no Ajá. sé, todavía no me acostumbro a este cambio súbito de condición, que Ríanse, pez, dirá él en su mente. las puertas del Poder Ejecutivo, las puertas de Palacio de Gobiernos están abiertas para todos. Imagino que si yo quiero ir a sacarle una entrevista también, para transmitir en Twitch, bueno, no. Está bien, porque eso es una intención de buena voluntad de diálogo, ¿no? Entonces vamos a saltearnos los aplausos. Estoy harto. Ya. En el Poder Legislativo. Los invitamos ya. Escucharemos sus planteamientos, Obvio. trabajaremos juntos, pero eso sí, sin esperar de nuestra parte que en alguna forma Obvio. el Congreso abdique su función de fiscalización, Tiene que ser. para la cual nos someteremos a cualquier acto de fiscalización que el Congreso tenga a bien plantear. Muy bien. ¿Cómo el Congreso fiscaliza al Poder Ejecutivo? Bueno, la primera es a los ministros. Los puede citar, interpelar para pedirle explicaciones sobre algo polémico, algo que no estén haciendo bien, ¿no? Eso, al presidente del Consejo de Ministros también, por supuesto. Pueden hacer investigaciones no penales, no un juicio, no penales, no como la Fiscalía, pero políticas. Y lo que esperamos que esta nueva vía de comunicación y de diálogo mutuo, de diálogo entre dos poderes del Estado, permita superar esos antagonismos que tanto nos han costado en el pasado. Sí, está bien, pero bueno, es el diálogo del todo, los presidentes lo mencionan y se terminan peleando, ¿no? Que es lo mismo que... Queridas autoridades, queridos ciudadanos todos que nos están escuchando y viendo, ¿Qué fue? ¿Qué le están gritando? ¿Alguien escuchó? ¿Escuchó? Uy, no ha dicho nada, escuché. Guarda, ya empezaron ya los anticuerpos del nuevo presidente, ya empezaron ya. Bueno, ahí perdón. Hay que, a ver, que nos diga el DRPP. parece Para terminar, quería algunas decir voces que dos se escuchan en temas este momento de adicionales. parlamentarios. Se ríe, señor, mucha risa. Que ver con el objetivo de la agricultura. Miren, de verdad, de muchos temas, para mencionar un mensaje presidencial de transición en medio de una pandemia, reconozco, soy sincero, que uno de los que menos me imaginaba era el de la agricultura, pero ahora vamos a ver qué dice. Es La importante, alimentación. Ahora entiendo eso, muy importante. Y en Está ese bien, creo que no muchos presidentes piensan en eso. sentido, una de las primeras tareas, siguiendo lo que ha planteado y aprobado el Acuerdo Nacional, que contamos con la grata presencia de su secretario técnico, el distinguido intelectual Máximo Hernández, el Acuerdo Nacional ha aprobado un programa de hambre cero. Muy bien, la ONU también ha planteado hambre cero, se ha propuesto que todos los países del mundo logren el hambre cero hasta el 2030. La verdad lo veo posible, para ser honesto, pero la idea es reducir lo máximo posible. Hambre ahora, como resultado de la crisis, como resultado de la pandemia, es algo que todos debemos combatir. En este sentido, desde ahora lanzamos una invitación a los representantes del Acuerdo Nacional para diseñar conjuntamente con el Gobierno, con el Poder Ejecutivo y con ustedes, queridos congresistas, medidas para implementar este plan hambre cero. Y es ahí donde la agricultura encuentra su prioridad, queridos colegas.
Bien, El bien, bien. presidente anuncia. Bien, bien. Es necesario, es verdad. No hay que descuidar la alimentación. No por pandemia, sino en general. Siempre es algo de nuestro punto bajo, ¿no? Tenemos mucho índice de anemia y de mala alimentación siendo un país que produce tanto, ¿no? El siguiente punto que creo que es sí fundamental. Ya me han escuchado hablar de los problemas de nuestro país, de la clase política, de la desconexión que hay entre la ciudadanía y sobre todo entre los jóvenes y los que somos actores políticos. Ya. El desafío y la tarea central de nuestro gobierno es devolverle la confianza a la ciudadanía. Uf. Y ese silencio que le pone al final de la oración es excelente, porque nadie, prácticamente nadie confía en las autoridades. Es trágico, es malo. El gobierno debe tener la confianza de la gente para trabajar, para que tenga legitimidad. Si la gente no confía en sus autoridades, no las va a respetar, no las va a obedecer, aunque deberían. Y es muy grave, porque el gobierno precisamente nos representa. Entonces, si no lo hace, Devolverle la confianza a los jóvenes que nosotros, quienes todo el mundo, ¿no? Y la máxima muestra de desconfianza es que se ha generalizado que todos los políticos son corruptos, ¿no? Aunque no todos lo sean. Pero esa idea nomás generalizada ya dice bastante. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer estamos involucrados en política para cambiar eso? y que nos hemos olvidado a veces de aquellas aspiraciones que teníamos todos nosotros cuando jóvenes, cuando salíamos a protestar, cuando participábamos en actos de reclamo y de defensa de derechos? Bueno, eso nos lo han recordado los jóvenes. Y esto requiere de nuestra parte una apertura y una disposición a escuchar a todos, haciendo uso del conocimiento y de la evidencia disponible. Todos que hemos sido jóvenes, ¿cómo? con el paso del tiempo, hemos aprendido que algunas veces estos reclamos no tenían solución fácil. A veces estos reclamos requerían de un enorme esfuerzo cuya magnitud no veíamos cuando salíamos airados. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad escucharlos y transmitirles esa experiencia, ese conocimiento, esa evidencia y encauzar sus aspiraciones, sus deseos y su punto de vista por un camino positivo, un camino que les permita resolver los problemas inmediatos que están reclamando por solución y que nosotros tenemos la responsabilidad como autoridades, como Congreso, como gobierno en responder. La idea es el cómo. ¿Cómo mejorar esa percepción que tenemos de los políticos? ¿Cómo recuperar la confianza? Bueno, ya lo irá trabajando, imagino. Pocos meses del Bicentenario haremos lo posible desde el gobierno para no solo ganarnos la confianza de la ciudadanía, sino también para devolverle la esperanza, para devolverle esa capacidad de imaginar y pensar en un Perú mejor y hacerlo realidad. Son ellos quienes en los próximos años, en medio de este cambio de época y cambio turbulento, nos encauzarán hacia un Perú mejor para todos y para todos. Confianza y esperanza son dos cosas que esperamos devolverle a la ciudadanía en los cortos meses que nos quedan. Encima rima. Perfecto. Y termino ahora, sí, queridos amigos, citando unas palabras de César Vallejo. Buen cierre, ¿eh? Un poemita. Vamos a ver cuál es. Que creo que ilustran bien la tarea de superar rencillas y disipar rencores. Quisiera compartir con ustedes las últimas líneas de mi poema favorito de César Vallejo. A ver. Considerando en frío. Que me haga llorar, si no. ¿Recuerdan ustedes cómo empieza? Considerando el frío imparcial. Ahora, los congresistas sabrán, conocerán ese poema. Muchos ciudadanos, jóvenes incluso, conoceremos ese poema. ¿Cuántos hemos leído a Vallejo? Y aún me da culpa, que yo no es que lo haya leído completo. Así que también me realmente. Pero lo que es importante recordar ahora no es solo ese principio, sino cómo termina después de haber descrito las amarguras, la diversidad, los problemas, los rencores, las diferencias, y dice:
examinando en fin sus encontradas piezas, su retrete, su Yo sé que a muchos les sonó retrete inodoro, pero obviamente no se refiere a eso. desesperación al terminar su día atroz, borrándolo, comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es, en suma, indiferente. Considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació Todavía tiene utilería, o sea, top. muy pequeñito, le hago una seña, viene, y le doy un abrazo, emocionado. Queridos compatriotas, muchas gracias. Me parece o se está quebrando, porque también. Fuerza. Pero, wow. Bien, llega el Cocoro, que cierre con un poema y el presidente llora en su discurso. Se transmite mucho, ¿no? Gracias y que viva el Perú. Y ese fue el discurso, gran cierre, lo más importante, que viva el Perú, que lo haga por el Perú. A ver, para cerrar, comentarios finales, ya sé, se va a polarizar las redes sociales opinando, ¿no? Algunos que lo van a amar por la forma como ha hablado, no puedo negar que habla muy bien, es muy articulado, no tan natural, que no está leyendo absolutamente todo, ¿no? Mira a su público, que es algo en los gestos de oratoria es muy importante, estar derecho, mirando al público, dirigirse a ellos. Bueno, ahora eso fue la forma, y creo que le suma bastante el casi quebrarse final, ¿no? Un poco emotivo. Y van a estar quienes lo odien, ¿no? Quienes van a decir, no, que hable bonito no es nada, que no sé qué. Que no habló no hizo referencia al cambio de constitución que tanto quiero, que hay unas marchas afuera pidiendo eso. Bueno, nadie va a estar de acuerdo en nada. Nunca vamos a estar de acuerdo, ¿no? Pero en fin, bueno, la parte de la forma, muy emotivo, muy bonito, no lo puedo negar. Ahora, al fondo, lo más importante. Los primeros 15 minutos se refirió a los jóvenes, repitió mucho esa palabra, cual es bastante importante. Excelente mención, reconocimiento, arrepentimiento a nombre del Estado por la muerte de los jóvenes, Inti y Jack Bryan. En paz descansen. Mandando fortaleza a su familia también, a la cual mando mis más grandes condolencias y oro por su paz. Bueno, gestos que tuvo, ¿no? El de invitar, lo que dicen, invitar a la familia al Congreso, el cambio del nombre de la beca también es algo muy significativo. Y otra cosa, bueno, eso fue la primera parte. Luego la parte de los fondos, sobre los puntos que va a tratar, se cumplió mi predicción en cuanto... a ver, tenía el deber no es que felicitarle, sino que tenía la obligación de referirse a la pandemia, que es el primer problema que estamos enfrentando, al cual absolutamente todos estamos en riesgo, ¿no? Sin importar la clase social, etnia, lo que sea, idioma. Eso, muy bien balanceándolo con la economía, porque es algo que tampoco se puede descuidar, y no porque hay mis ganancias, que las grandes empresas, no, porque de la economía, de las arcas públicas salen el dinero para los proyectos públicos, para las políticas públicas, para la eventual vacuna, para los hospitales, para la salud, para el seguro, etcétera. Todo. Muy bien, presentando un balance. Una acción concreta para mí es lo de la compra de la vacuna, ponerlo como prioridad de compra del Estado. Luego, el tema de seguridad ciudadana, que también es muy importante. Mencionar investigación, quizás ahí se puede explorar un poco más, pero investigación sobre lo que ha ocurrido en las últimas marchas, ¿no? Lo que está pasando en la policía. Luego de eso, muy importante el tema económico, que ya mencioné, junto con la vacuna, y las elecciones, garantizar las elecciones. Esos son los tres temas más importantes, creo, coyunturales, ¿no? Y los otros dos pequeños, la agricultura, que dijo que también me pareció interesante que lo haya mencionado cuando los presidentes no suelen hacerlo, porque influye en la alimentación y aparte también es una fuente de ingreso del Perú en sus exportaciones, ¿no? La agricultura. Y segundo, la innovación, la ciencia, la educación, que es muy importante también para el desarrollo del país. Así que me parece que en cuanto a los temas, tocó todo lo necesario, lo justo y necesario, lo mencionó bien. Buena primera parte, buen desarrollo, y bonita conclusión, no lo puedo negar, muy emotiva, muy bonita, y nada, le tenemos toda la fe
y nos guste o no, le deseamos lo mejor. A mí personalmente me parece que tiene una buena preparación y que no tenga denuncias por corrupción hasta ahora dice bastante y es algo, creo que a muchos les pasa que es difícil de encontrar, ¿no? Así que a mis amigos, a mis hermanos cristianos, mucha oración por él, por nuestras autoridades, que Dios lo llene de sabiduría. Y a quienes no creen, igual, que le manden vibras o no sé, pero que le vaya muy bien porque de lo que ellos, de las decisiones que ellos tomen, perdón, dependemos todos. Así que genial, la Se gente quebró al aplaude, se quebró y bueno, eso ha sido la video reacción al discurso completito del nuevo presidente, tercer presidente en 7 días. La locura, siempre se pueden romper récords en el Perú. Nada, espero que les haya gustado y espero usar más YouTube y Twitch. Perdón, YouTube si dije Twitch. No solo para juegos, ¿no? Y chistes, sino para educar, poder comentar un poco de realidad nacional que es tan importante conocer. Muchas gracias. Espero que les haya gustado este video y hasta la próxima. Tururum.